Todo comienza en octubre de 1988, con dos hermanos, uno llamado Bill siendo el mayor, y preparando un barco de papel para que su otro hermano llamado Georgie pueda salir a jugar mientras ve cómo se desliza con la riada de la lluvia por las calles. Así que en una escena increíblemente gratificante de Bill preparando el barco de papel, logra terminarlo para que Georgie vaya a jugar. Sin embargo, en un momento del camino de Georgie no logra evitar que el barco se introduzca en una alcantarilla. Triste por la bronca que le daría a Bill al perder el barco, aparece debajo de la alcantarilla un payaso con el barco de Georgie. Este payaso se llama Pennywise, también conocido como Bob Grave o como le suelen llamar los perdedores, eso o It. Al principio Penny empieza siendo amigable y tratando de ganarse la confianza de Georgie, hasta que llegado el momento acaba siendo un tentepié para su cena. A continuación tenemos un salto hasta el verano de 1989, en donde el grupo de amigos de Bill, conocido como los perdedores por los pringados que son, toman las vacaciones terminando su curso escolar en Derry, pueblo donde se ubican. Como acabo de comentar, su grupo está compuesto por 4 pringados. El primero es el protagonista llamado Billy, el cual es tartamudo. Luego tenemos a Richie, que es el graciosete del grupo y que utiliza cualquier momento para soltar el chiste más salido de tono de la película. Lo curioso es que, a diferencia de otras películas, Richie no me parece el típico personaje cómico que acaba volviéndose una molestia para el espectador. No, hay algunos chistes que son buenos, pero la mayoría están fuera de tonos y de verdad que no noté a Richie como un personaje cansino. Hay alguna que otra vez que puede molestar algo, pero mi sensación es que supieron respetar los momentos con él, incluso muchas veces darle lecciones por ser un bocazas. Y bueno, ya no hablemos que narrativamente tiene sentido su manera de actuar, ya que pertenece al grupo de los raritos. A continuación tenemos a Eddie siendo el niño protegido de una madre hipocondríaca con su hijo. Básicamente se piensa que Eddie tiene millones de problemas y por ello actúa sobreprotegiéndole, impidiendo que realice diferentes actividades y le genera al hijo un miedo excesivo al riesgo. Y por último tenemos a Stanley, un chico que su principal característica es que es religioso y miedica. El mismo miedo que tú tienes de no darle a ese like y una suscripción. El grupo de amigos se le conoce como los perdedores, básicamente unos pringados que viven sus aventuras en solitario. Y lo más importante de todo es que son una familia, porque frente a las adversidades siempre se mantienen el uno al otro para protegerse. Y te preguntarás, ¿de quién tienen que protegerse? Pues de un grupo de bully con Henry Powers a la cabeza que les hace la vida imposible a los niños de Derry, entre ellos a los perdedores. De hecho, gracias a Henry, chavales que no tienen amigos consiguieron unirse al grupo de los perdedores por una causa mayor: sobrevivir al bullying. Así que al grupo de los perdedores se le van uniendo diferentes personas. Tenemos el caso de Ben, un gordito al que Henry se obsesionó demasiado con él. Luego Beverly, la cual ayudó al grupo y se acabó uniendo a estos porque les caía bien. Y para terminar, un negro llamado Mike, al cual otra vez Henry volvió a hacerle bullying y los perdedores le salvaron. Pero bueno, esto no consiste en una historia de cómo un grupo de chavales lidia con el bullying. Aquí queremos ver a un payaso asesino. Resulta que cuanto más avanzan los días, se manifiestan diferentes desapariciones de los niños en Derry, seguido de una actitud extraña por parte de los habitantes del pueblo, como que nadie se manifieste, tome medidas de control o que la policía esté más presente, o también con el olvido de las antiguas desapariciones por las más recientes. No obstante, aquí hay un pequeño error en todo esto. Yo entiendo que dentro del lore esté justificado que los adultos se olviden de las cosas, pero ¿por qué Henry no comenta nada de la desaparición de uno de sus colegas? Y referente al grupo de los perdedores, presencian diferentes manifestaciones que muestran los mayores temores de los protagonistas, siendo la principal figura la de un payaso. Ya sabéis, de pequeño le tienen miedo a estos payasos y luego le tienen miedo a este payaso. En mi caso tengo más miedo a estos payasos. Dentro de todas estas manifestaciones encontré dos situaciones que son curiosas. El primero es un fallo de grabación en el que un sin cabeza persigue a Ben con unos huevos para que en la siguiente escena los huevos desaparezcan. Y el segundo es que hay un momento que Pennywise atormenta a Beverly con la sangre al venir en la regla, y esto es extraño. Su padre no lo ve al ser evidentemente una ilusión, pero si es una ilusión, ¿por qué luego resulta que los perdedores pueden verla y limpiar el cuarto? Esto no tiene sentido, las bayetas no deberían estar llenas de sangre. Seguimos. Dentro de esas ilusiones se destaca principalmente la de Bill, en la que It no para de atormentarle con Georgie. Resulta que Bill piensa que pudo evitar la muerte de Georgie porque se hizo el enfermo para no jugar con su hermano, siendo una de las mayores espinillas que le dejaron marcado. Esto le llevó a una lucha intensa con sus padres, porque mientras unos quisieron superar la muerte, Bill sigue aferrado a que su hermano está vivo. Este conflicto le llevó a numerosos problemas en la familia al pensar que Bill solo actúa desde su fantasía y juego de niños. Así es como el Tartaja se dedicó a fabricar un mapa de los túneles del alcantarillado de la ciudad para investigar dónde pudo caer el cuerpo de Georgie, y gracias a un trabajo de investigación de Ben sobre la ciudad de Derry, consiguen conectar los puntos a un pozo de una casa abandonada, llegando a la conclusión de que ese lugar es posiblemente la guarida de Pennywise. ¿Y cómo lograron descubrirlo? Pues resulta que Pennywise no es existente de esta época contemporánea.
Pennywise vive acechando de mucho antes a la ciudad de Derry. Cuando Ben se mudó a la ciudad, quiso investigar sobre la misma y llegó a la conclusión de que había sucesos bastante extraños. Derry es una ciudad donde hicieron un estudio destacando que mueren y desaparecen más del doble de personas que en otros lugares, siendo peor dato en niños. Con los datos, Ben empezó a investigar diferentes catástrofes ocurridas en el pueblo, y el mayor patrón es que cada 27 años suceden los eventos más importantes con múltiples muertes. De hecho, en uno de ellos mueren los padres de Mike. Aspecto extraño porque si sucede cada 27 años Mike tendría que tener más edad. También es extraño que primero haya una explosión, luego un fuego y después haya niños desaparecidos. O sea, me refiero, ¿It cómo logró ocasionar los primeros sucesos? Bueno, habiendo visto la serie de It Bienvenidos a Derry, el fuego no lo ocasionó Pennywise. Es cierto que fue a consecuencia de lo que hizo Pennywise, pero técnicamente él no lo ocasionó. No acabo de entender mucho por qué se lo atribuyen a él. Pero bueno, tampoco esto es un error muy grave. Es así que se disponen a entrar en la casa para investigar. Allí It empieza a meterles ilusiones para que tengan mucho miedo. En una de las alucinaciones, Richie cree ver a Eddie llamarle a través de una puerta, aspecto que no tiene lógica porque recordemos que se encontraba más atrasado. Y si tenemos en cuenta que le llama a él solo, Eddie se comporta de forma extraña y que tienen a un ente cósmico acechándole, pues ¿qué quieres que te diga? Richie es gilipollas. Sin embargo, Bill se da cuenta que si tienen confianza y no le temen, el payaso se debilita. Y también observaron que It se mete en el pozo que mencioné con anterioridad, confirmando que vive en las profundidades de las alcantarillas. Desde que a It se volvió vulnerable, realmente los perdedores tienen tanto miedo que se fractura el grupo. Primero porque el payaso dañó gravemente a Eddie y Ben, segundo porque creen que Bill está obsesionado con su hermano muerto, y tercero por lo que comenté del miedo. Pero tranquilos, pese a que lo construyen muy bien las diferencias entre los miembros del grupo, como dije anteriormente se necesitan mutuamente para acabar con el payaso. Y más cuando el payaso secuestra a Beverly. ¿Pero por qué la secuestra? Pues porque It por primera vez siente que su posición es vulnerable. De hecho, gracias al odio que le tiene Henry al abusador de su padre, consigue poseerlo y tenerlo como esclavo. Es una lástima que la película no se muestre qué ocurrió con los dos amigos de Henry, ya que realmente fueron asesinados por él. Lo que pasa es que censuraron la escena. Una vez reunidos los perdedores de nuevo, se disponen a emprender el viaje a la casa. Bajan por el pozo y antes de que Mike sea el último en descender, se encuentra Henry, al que después de un forcejeo y una referencia a lo que le comentó al inicio el jefe de Mike, que por cierto es su tío Hanlon, uno de los protagonistas de It Bienvenido a Derry, consigue tirar a Henry al pozo. En el interior de las alcantarillas, a Stan casi le mata a una monja, y a Bill no se le ocurre mejor idea que perseguir a su hermano y separarse del grupo cuando anteriormente dijo que no debían separarse. ¡Di que sí! Y bueno, que el payaso arrastre a Bill a su guarida es bastante de chiste. ¡Porque sí! It conduce a Bill a su guarida, encontrándose con una pila entera de cadáveres de niños flotando, haciendo ilusión a su famosa frase de tú también flotarás, con Beverly flotando en un momento de trance debido a unas luces del payaso que tiene en su interior, y lo más importante, con Georgie. Cuando se reencuentra con su hermano posiblemente tenemos la escena más triste de la película, ya que Bill le pide disculpas a Georgie y consigue superarle al darse cuenta de que realmente es Pennywise. En verdad Bill ya sabía que su hermano estaba muerto, pero hasta que no lo ves con tus propios ojos no te lo crees. Total, que el payaso confronta a los chavales. Al principio le tienen más o menos miedo, pero cuanto más avanzan menos miedo y más rabia le tienen, por lo que conlleva que It se vuelva más vulnerable. Pese a que Pennywise haga un último ultimátum con darle a Bill a cambio de dejarles vivo, los perdedores no dejan a nadie atrás, y al verse superado, no le queda otra al payaso que escapar. Al final Bill se reencuentra con el chubasquero de Georgie confirmando que murió, y la película termina con los perdedores prometiendo que si Bob vuelve, van a regresar para confrontarle. ¡Ah! Que casi se me olvida, y un último beso final entre Beverly y Bill. It de 2017 me parece una de las mejores películas de terror de la historia. Como siempre comencemos por ver los puntos positivos. Una de las cosas más destacables de It 2017 es lo cuidado que está cada personaje. De verdad que da gusto ver una película donde cada miembro del grupo tiene su propio desarrollo, su propia personalidad, su carisma y sobre todo una química increíble entre ellos. Se siente totalmente real, viendo a un grupo de niños que están junto a una transición entre la niñez y la adolescencia. Hablan como niños, se sienten como niños y pasan los mismos problemas que cualquiera pasó en esa edad. Por cierto, hablando de los problemas, la madre de Eddie y especialmente el padre de Beverly dan un miedo incluso muchas veces superior a Pennywise. Al igual que los niños, de verdad que los adultos están muy bien trabajados, equilibrados entre la maldad y su protección como padres. Y puedo destacar una cosa que me gusta de los personajes, y es que adoro cómo la película te presentan poco a poco a cada personaje. No te lo suelta todo de golpe, te permite conocerlos, entenderlos y distinguirlos perfectamente. Viéndotela una vez sabes perfectamente cómo se llama cada uno de ellos, sabes de sus características, sabes que les haces únicos, conoces sus inseguridades y por supuesto sus miedos.
y eso hace que conectes muchísimo más con ellos. Otra cosa que me gusta de la primera parte de It es que la película tiene ese tono de aventura infantil, como las típicas aventuras de verano entre amigos, pero escondiendo por debajo una trama muy adulta. Hay momentos verdaderamente turbios que te recuerdan que, aunque los protagonistas sean críos, la historia que están viviendo no lo es en absoluto. Y todo esto hace que el grupo se sienta como una familia. De hecho, una de las cosas que mejor hace la película es precisamente eso, mostrar que realmente estamos frente a una familia, no solamente un grupo de amigos. Porque siempre la familia no es en la que naces, sino la que te acaba criando y cuidando. Otra cosa que me encanta es que cada acción tiene repercusión. La primera parte de It no es una película donde los detalles se olviden, o que directamente te metan relleno, todo tiene un propósito. Un ejemplo muy claro son los carteles de los niños desaparecidos en los edificios. No solo crean ambiente, sino que refuerzan constantemente la idea de que el peligro es real. Además, el uso que hacen de Pennywise me parece brillante. No está solo para dar miedo por dar, lo utilizan como una herramienta narrativa para contar la historia de los personajes y mostrar sus traumas, sus miedos e inseguridades. Pennywise es la clave que abre las puertas de cada uno de ellos. Otro punto que tengo que decir sí o sí es que las actuaciones son increíbles. No solo Bill Skarsgård como Pennywise, que está espectacular, sino los niños sorprendentemente lo hacen de una forma brutal. A ver, no voy a engañar que las mejores escenas están cuando está Pennywise. Aquí lo veo con bastante equilibrio. Aquí me interesaron muchísimo la historia de los niños, y bajo mi opinión hay bastantes momentos que se carga la película bajo sus hombros. En cuanto al terror, It tiene unas escenas increíbles, auténticos momentazos muy bien pensados que han envejecido sorprendentemente bien. Son escenas turbias, creativas y con doble sentido, donde hay veces que el terror viene del monstruo y otras veces de la propia realidad que viven los protagonistas, como comenté anteriormente con la madre de Eddie y el padre de Beverly. Por otra parte, el triángulo amoroso sí es verdad que es cliché, pero también hay que decir que es interesante y aporta una capa de más de conflicto emocional al grupo. Pero no voy a engañar, es la parte más floja de los puntos positivos. Además, aunque el lore no es extremadamente extenso, a mí me encanta. Me parece fascinante lo extraño que es el comportamiento de la población, lo que rodea al pueblo y ese ambiente tan enfermizo que tiene Derry. No voy a engañar que es de las cosas más interesantes, aunque es verdad que la segunda película está más desarrollado. Y bueno, no hablemos de la serie que ya directamente tiran la casa por la borda. Y por último, lo más importante que tiene la película es sobre enfrentar tus mayores miedos, tanto los sobrenaturales como los personales. Y eso, combinado con todo lo demás, convierte a It en una experiencia que mezcla el terror, aventura, amistad y trauma de una manera realmente memorable. A pesar de lo muchísimo que me gusta It de 2017, también creo que hay bastantes puntos negativos que valen la pena mencionar. El primero y para mí más evidente es que hay personajes que quedan demasiado relegados al fondo, especialmente con Stan y Mike. Stan está muy desaprovechado, su personalidad, su papel en el grupo y su propia historia quedan prácticamente de largo. Sabemos lo justo de él, pero no lo suficiente como para que destaque o tenga un peso tan emocional tan fuerte como el resto de los personajes. Y con Mike pasa algo parecido, lo añaden al elenco pero prácticamente está en el fondo todo el tiempo. Apenas hace nada, apenas dice nada y es una pena porque su historia personal podría haber sido muchísimo más interesante si hubieran profundizado un poco más. Ya que salvo las palabras que dijo su tío al comienzo de la obra, el resto de aspectos no se profundiza en nada. Otro punto que me parece mejorable es que aunque el final está muy bien ejecutado y tiene momentos potentes, es muy predecible. La mayoría de cosas que se plantean ya las ves venir desde bastante antes, concretamente desde que It captura a Beverly, así que cuando ocurren no sorprende tanto como deberían. Y luego está el tema del propio Pennywise, y sé que esto depende de cada uno, pero sigue siendo un ser cómico al que unos niños acaban golpeando a puñetazos. Sí, ya sé que esto la película lo justifica diciendo que su fuerza depende del miedo que sientan las víctimas. Por ello, cuanto menos miedo tienen, más vulnerable es. Pero aún así, visualmente y narrativamente, unos niños han cargado un ser cómico a puñetazos. Os juro que me sigue resultando anticlimático. Es como, vale, es una criatura prácticamente ancestral, pero si le pierdes un poco el miedo le puedes meter de hostias que no pasa nada. Y mira, aunque esté bien explicado no deja de sentirse un poco raro. Y por último, algo que personalmente me hubiera encantado de ver más son los padres de Bill, y todo lo que arrastra la muerte de Georgie. Solo tiene una escena relevante al principio, y ya. No vuelven a desarrollarlos, ni explorar cómo viven ellos el duelo, ni cómo afecta su relación con Bill. Podrían haber aprovechado eso para profundizar en el tema del olvido en los adultos, de esa desconexión emocional, y cómo el pueblo influye indirectamente en los padres.
habría sido una oportunidad perfecta para generar todavía más empatía y dar más peso al drama familiar. En general, It de 2017 es una película que me sorprendió cuando salió y ahora viéndola en retrospectiva me gusta aún más. Sigo notando que hasta el final maneja un nivel de narrativa, calidad e historia con trasfondo de personajes muy superior al resto. Y sigo pensando que es una de las mejores películas de terror de la historia. Y por algo esta película se va a llevar un sello de recomendación. Mi personaje favorito es Pennywise. Como dije anteriormente, realmente es difícil establecer un personaje favorito. Cada escena de It es memorable, por el terror, las referencias con los personajes, la carisma, etc. Todo en Pennywise está manejado de una forma increíble, es como si a la maldición de Smile le das ojos y forma. Simplemente no es un añadido para tener un villano final al que derrotar. El payaso está directamente relacionado con los protagonistas y vinculado a ellos, y eso es lo que le hace más personal el enfrentamiento. Mi momento favorito está complicado porque tiene unos muy buenos, pero diría que es cuando Bill supera la muerte de Georgie. Este momento está lleno de tristeza por parte de Georgie, y a la vez felicidad porque Bill consigue dar ese paso hacia adelante que tanto llevábamos esperando en la película. Me ha costado decidir entre dos, porque cuando Pennywise se entera de que descubren su debilidad, me encanta. El tono alegre que manejaba se esfuma para darnos a un It más aterrorizado y sobre todo más agresivo. Pero lo que hace mágico este momento es que no te lo dice, simplemente te das cuenta si prestas atención. Otro momento son la muerte de Georgie. Pennywise captura a Beverly. Por cierto, qué susto me dio este momento, porque pensaba que todo estaba tranquilo y de repente ¡zas! Te mete el payaso en la puta cara. Y bueno, el susto de It a los perdedores cuando descubren su guarida. Oh Dios mío, qué bueno es. Mi nota final para It de 2017 es un 9,91. Recuerda que si no estás de acuerdo con lo que he dicho o crees que me puede confundir en algo, por favor quiero conocer tu respuesta abajo en los comentarios. Yo soy Hacklet y estos son